¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo Pyme Periodismo Útil. Hacemos una pausa e iniciamos con esta charla. Primero que nada, muchas gracias por tener la gentileza de estar con nosotros, Héctor Pérez, presidente nacional de esta organización, de esta cadena empresarial, Enlazadot. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias, Eduardo. Para mí es un honor estar contigo en esta... Muchas gracias. No, al contrario, ahorita comentábamos antes de iniciar el programa de los pocos sobrevivientes del ecosistema emprendedor y de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y una de las primeras preguntas que tendría que hacer es ¿cómo fue posible que tú sobrevivieras y hasta la fecha realices labor tan interesante en favor de las pymes? Mira, nosotros como cadena empresarial Enlazadot y como una asociación civil nunca hemos dependido de los proyectos públicos, bueno, de fondeo públicos, ¿no? De gobiernos o de otras instancias públicas. La realidad es que tenemos un modelo de patrocinio. La asociación puede recibir ingresos nada más en tres conceptos. Uno es afiliaciones, que tenemos afiliaciones. El otro tema es de patrocinadores y el otro tema es de que la gente tenga dinero de sobra y nos fondee, ¿no? Sí. La realidad es que nunca hemos tenido aquí una aportación económica, pero sí patrocinio y afiliaciones. Ese es nuestro modelo. ¿Cuándo nació? Nacimos en el 2006, ya hace casi 15 años. Nacimos en el año 2006 como una motivación de unir a la micro pequeña, sobre todo la micro pequeña, que es el universo más vulnerable de México, y nació como una necesidad de amigos, ¿no? Yo siempre he sido microempresario toda mi vida. Tú sabes que es el ecosistema que muere pronto, el ecosistema que difícilmente puede acceder a créditos, a instituciones, como te diré, instituciones formales, cámaras. La realidad es que es un entorno muy, 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 muy difícil. Entonces, entendimos que podíamos unirnos con diferentes empresarios en el mismo nivel y poder crecer nuestras redes, y a la hora de crecer nuestras redes, también crecer nuestras ventas, y de las ventas poder seguir trabajando. Así nace, y hicimos primero un portal hace mucho, hasta la fecha, www.enlazadot, y empezamos a tener inquietudes de toda la República. Yo soy de Guadalajara, Jalisco. Más sin embargo, como dicen por ahí, nadie es profeta en su tierra. Esta red empezó a crecer mucho hacia el centro de Ciudad de México. Para el 2008, para el 2009 ya éramos más de 8,000 empresarios a nivel nacional, de los cuales 5,000 eran del centro del país: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Puebla. Y así empezó a nacer esta red de micro, pequeños empresarios. A la fecha somos más de 50,000, desde Tijuana hasta Cancún. Más de 50,000. ¿Sigue siendo la presencia del centro del país la más relevante dentro de la organización? Sí, Ciudad de México siempre... Yo siempre he visto que nuestra organización se mueve mucho como la economía de México, ¿no? De los casi 120 millones de mexicanos que hay en el país, pues la concentración de pobladores es el centro del país. Sí, centro del país. Entonces, el otro dato importante es que también vemos que, por ejemplo, el 74% de las unidades económicas son de servicios. Igual también cuando nosotros tenemos eventos,
50 y tantos son de servicios. Entonces, como nosotros somos una asociación multisectorial, pues se mueve muy de acuerdo a cómo la economía de México se mueve. ¿Qué tipo de servicios le das a los empresarios? Bueno, mira, los primeros años damos mucha educación. O sea, una de las principales misiones de la asociación, y como tú lo has dicho muchas veces, es que el empresario tenga educación. La curva de aprendizaje de cualquier micro depende mucho de su educación fiscal, financiera, desarrollo humano, etc, etc, etc. Entonces, los primeros años nosotros lo que hicimos fue hacer la vinculación con la cuádruple hélice, porque hay una gran oferta en gobierno, en academia, en otras asociaciones civiles y en cámaras empresariales. A la fecha sigue habiendo una gran cantidad de oferta educativa, tanto gratis como de paga, ¿no? De diferentes temas. Y lo que nosotros hicimos los primeros años fue vincular toda esa oferta hacia la red. Entonces nos funcionó, todavía lo seguimos haciendo. Más sin embargo, como siempre hay un antes y un después de pandemia. Después de pandemia, bueno, en la pandemia, el grito de toda la red de la asociación, pues era el tema de sobrevivencia, el tema de la venta. O sea, vender. Históricamente las micro, pues siempre andamos llegando a, ya ni siquiera a la quincena, a la semana, ¿no? Los gastos de las micros, las pequeñas, son de corto tiempo. Entonces empezamos a crear los círculos virtuosos de negocios, que nos ha funcionado muy bien. Hemos hecho muchísimas actividades para la creación de negocios, y uno de esos temas es el Encuentro Nacional de MIPYMES, que empezamos a hacer desde 2019. Y nos ha funcionado a toda la gente que se ha querido sumar a estos encuentros de negocios, que este año, que ya lo permitió todo el tema de la sana distancia y todo eso, pues hemos estado viajando por toda la República. Uno, motivando a que la gente se vuelva a integrar. Dos, a crear estos espacios para que la gente pueda desarrollar negocios de una manera más fácil. Y tres, pues a reorganizar nuestras comunidades, que nos ha funcionado muy bien este año. Déjame ir a una pausa y regresamos para charlar este asunto de cómo la sobrevivencia es todo un caso, y de eso quisiera abundar un poco más. Claro. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. ¿Cómo puedes explicar la sobrevivencia? Porque todo lo que se relaciona con micro y pequeña, sobre todo micro y pequeña, mediana es más fácil, pero micro y pequeño, sobre todo micro, es muy complicado lograr, sobre todo en el contexto de la pandemia y posterior a la pandemia. Bueno, nunca el mundo había estado como finalmente tuvimos que estar. Y en ese contexto inédito a nivel mundial, pues hubo una cantidad de mortandad abrumadora. ¿Cuál era la principal queja o la principal preocupación o la principal petición de la pyme que estaba vinculada con ustedes? Bueno, nosotros sacamos un estudio
casi 2 meses posterior a la orden de confinamiento. La principal era la facilidad la dificultad para vender y cobrar. El mundo y las MIPYMES no estaban preparadas a manejar todo desde tu cuarto, desde una silla. No, que fue el primer problema inmediato. Nosotros tuvimos un congreso muy bonito, que fue el de la tecnificación de las MIPYMES, y ahí abordábamos que teníamos todas las herramientas, o sea, en realidad tenemos todas las herramientas para desarrollar negocios a distancia desde hace mucho, pero no se usaban. Por ejemplo, tienes una supercomputadora a la mano, que es un celular, pero bueno, su uso era para otras cosas, ¿no? Su uso era para el entretenimiento, para el chisme, el 99% lo usábamos para otra cosa. Y fíjate que en ese congreso las personas que saben de eso habían dicho que la forma de utilizar la tecnología en los empresarios y los emprendedores íbamos a tardar más o menos como 20 años para adoptar la tecnología. Cuando llega la pandemia pasa todo lo contrario. Tienes 2 horas para ponerte al tanto, si no es que menos, ¿no? Sí, cuando llega la pandemia, pues pasó todo lo contrario, o sea, avanzamos 10 años en un año. Sí, pues sí, por 10 años. Sí, no había de otra. Sí, y obviamente las empresas que la pasaron bien, digo, dentro de lo que cabe, eran los que ya habían avanzado en su curva de aprendizaje, los que ya habían puesto su carro de compras, su e-commerce, los que ya habían en sus unidades de venta estaban utilizando ya WhatsApp o grupos de Facebook. O sea, esas personas que ya habían avanzado en la adopción de tecnología sufrieron menos. Las que definitivamente murieron y las que ya no sobrevivieron rápido fueron las que no habían adaptado esos sistemas. Mira, históricamente las MIPYMES morimos todo el tiempo, todos los días. En el 2019 éramos 4.2 millones de unidades, 3.9 millones de unidades eran micro. Yo siempre, cuando hablo con la gente de que no tiene el contexto claro, les digo, es que mira, pequeñas son 76,000, medianas son 40 y tantas mil, y grandes son 11,000. Sí. Y 3.9 somos micro. Sí, de las que ya estaban contadas, por ahí el censo oficial se dijo que habían muerto 1 millón. Y tú sabes que ese millón es el que se puede contar, es el que estaba en el SAT, de alguna manera formalizada. Sí. Y más fuerte, ya con ciertos hábitos profesionales muy arraigados. Sí, la micro tiene 5 niveles y los que ya están de alguna manera formalizados son del 4º, 5º nivel. Sí. En realidad son los menos, son como el 20%, el 70% está en la informalidad. Ese millón de empresas dejaron de existir. Pero ¿tú crees, Eduardo, que el ecosistema microempresarial disminuyó? No. Nosotros estimábamos que había aumentado a 8 millones, basándonos en las mismas estadísticas del INEGI, que llegamos a mediados de 2020, llegamos a una desocupación de 20 millones. Todas esas todos esos empleados, todas aquellas personas que quedaron sin trabajo se pusieron a hacer algo, pero históricamente las pequeñas empresas no nacen de un emprendimiento tecnificado, como yo le digo, fancy, ¿no? O sea, nacen del autoempleo y el autosostenimiento, y eso es histórico, no es nomás porque llegó la pandemia. Todo el tiempo las pequeñas nacen del autoempleo. Entonces, a mediados del 2020 llegamos a cifras históricas de desempleo y todos se pusieron a hacer algo. Mira,
Tú conoces alrededor de tu comunidad, de tu círculo personal, Eduardo, quién se puso a vender pasteles, comida, quién se puso se quedó sin trabajo, estaba antes en un despacho, lo corrieron, sí. Quién se puso a dar sus asesorías. Sí. Todos esos se convirtieron en microempresarios de primero o segundo nivel, los hombre orquesta. Y para seguir con este tema que me encanta, pues yo no sé, yo tengo la edad de que vivimos una crisis del 94, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Esa crisis fue muy grave porque la economía en sí no se movió. Era tan difícil vender porque no había computadora, o sea, no había redes, no había internet, no había la facilidad de estos grupos sociales de redes sociales, y entonces el dinero se estancaba, no había circulación de dinero. En esta crisis hemos llegado a números históricos como la del 94, pero las micros se han convertido en héroes de esta crisis porque han estado moviendo el dinero a través del internet. O sea, los que adoptaron rápidamente las habilidades de internet no fueron las medianas ni las grandes. De hecho, a ellos les ha costado más trabajo. Los que adoptaron rápidamente las habilidades de internet fueron las micro. Y estas micro han estado moviendo con sistemas de pago, con WhatsApp, con Facebook, con grupos de Telegram. Todos ellos han movido la economía a nivel nacional. Underground, porque en realidad muchos de ellos no están formalizados. Claro. De hecho, el pasado mes de agosto ya dieron las cifras de 32 millones de personas en la informalidad, inclusive hasta los trabajadores que no están formalizados, porque el micro contrata de repente al primo, al amigo, a la esposa, claro, y no lo formaliza en el IMSS. No, por eso es que es muy caro. Es caro. Déjame hablar de ese asunto, vale la pena. Déjame ir a una pausa y regresamos, Héctor. Sí, claro. Fíjate que ahora que hemos visto las consecuencias de la pandemia, me he encontrado algún académico cuyo nombre, pues, ahorita no recuerdo con precisión, que me decía, mira, el día que la carga social sea responsabilidad del gobierno vía carga impositiva a los ciudadanos y se la quitamos al empresario, las cosas van a mejorar mucho para las pequeñas empresas, porque es muy caro para las microempresas, sobre todo las microempresas, y para no pocas pequeñas. La carga social es un lastre muy importante y es una clave para pensar en que la familia pueda salir de la pobreza o pobreza extrema, el hecho de que el trabajador tenga el soporte de una carga social que solamente se obtiene mediante un trabajo formal. El día que esto deje de suceder como está sucediendo hasta ahora, quizás las cosas mejoren sensiblemente, pero bueno, ese es un punto de vista que quizás no compartas, Héctor. No, bueno, es que te digo, yo soy micro y he padecido. Mira, mi primer negocio fue a los 17 años y fue serigrafía. Sabía serigrafiar, era lo único que sabía hacer. Y mi primer negocio. ¿Qué tal te fue? Me fue muy bien y lo abandoné a los 6 meses porque salí asmático a los solventes y a todo eso, ¿no? No me digas. Y ya no volviste. Después de lo de la serigrafía, mira, tuve un sinfín de proyectitos, desde vender celulares, camisas promocionales, no sabes, o sea, yo puse una agencia de publicidad en el 2002, después de andar mucho tiempo en la calle, y es un tema que te quiero compartir porque estuve trabajando y por ahí tuve la oportunidad de estudiar en el ICAMI, que está incorporado al IPADE. Ahí por el estudio me alinearon el cerebro y cuando salí y volví a emprender, ya emprendí con bases y con una idea más formal. Sí. Y fue el resultado de una agencia que tuve 16 años y que me fue muy bien.
después de tener muchos emprendimientos. Por eso te digo que el proceso de una micro no es de la noche a la mañana. Una micro entra, fracasa. Tenemos un mismo ADN, somos muy tercos. Y bueno, pero te voy a decir lo siguiente: las micros tienen 5 niveles. Primero y segundo son de autosostenimiento y son unipersonales y son hombres orquesta. Tercero ya emplea a alguien, y ahí en ese proceso las leyes impositorias o los impuestos están pensados mucho para medianas y grandes empresas. Sí. Lo entiendo porque el SAT así lo ve, ¿no? Lo ve con un todo, no lo ve que hay diferentes estratos sociales ahí. En el sistema microempresarial estamos también los pobres, los de medio. También hay empresas pobres extremas y pobres. Sí. Y también hay clase media, claro. Claro, entonces cuando tú tienes leyes de impuestos que aplica en lo general, entonces pues no permites una facilidad de crecimiento para las que van comenzando. Eso es mi percepción toda mi vida, lo que yo he visto. Ha habido intentos, ¿te acuerdas que creas tu empresa, te doy chance de que todo este año no te cobro el IVA y bla, bla, bla? Pero ahí entran otros temas que pues nos tardaríamos aquí toda la tarde, que el cuate todavía no está preparado, no sabe educación financiera. Ese sería el principal problema, la falta de profesionalización de las pymes. O sea, no le meten. Hay algunas personas que solo a base de la exigencia de que si no se profesionaliza no le compran, le va a entrar, pero si no, No, es que sería generalizar, y la realidad es que yo en la asociación he visto casos de gente con grandes excepciones que como van avanzando e invierten en capacitación, invierten en infraestructura. Entonces, sí hay un gran número de personas que, si, por ejemplo, van a entrar a la proveeduría de la cadena de valor, hablando del tema de Concamín, pues sí, dicen, ¿sabes qué? Pues es que necesitas certificarte, necesitas tu ISO, necesitas esto, necesitas... Sí, ya. Y entonces ya les empiezan a meter dinero, pero es otro nivel de empresa, o sea, debe de tener los ingresos suficientes como para solventar todos sus gastos que no son nada baratos. Claro, sí. Oye, Héctor, pues mira, se nos fue el programa entero y no hablamos de tu alianza con Concamín. Te vuelvo a buscar y ya hablamos específicamente de ese acuerdo que tienes, que ahora un acuerdo que me parece muy importante entre el organismo que tú encabezas, sí, desde el 2006, y la Concamín, que no es cualquier cámara, por supuesto, una de las principales en todo el país, pero por lo pronto yo creo que espero que el público haya disfrutado tanto como yo la charla que sostuve contigo, y la promesa de que pronto estaremos nuevamente trabajando el tema ya específicamente de la Concamín con el Ese tema es súper interesante. Ya hemos trabajado 4 años con Concamín, y esta firma que se dio el martes pasado en realidad ya fue la formalización de nuestra unión entre micros, pequeñas y los grandes industriales. Eso está súper interesante. Te busco en la próxima semana y volvemos a platicar con mucho gusto. Capítulo 2. Capítulo 2 como Star Wars. Regresamos después con calma. Te agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de platicar con nosotros estos momentos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, Héctor. Gracias. Bye, bye. Y sobre todo, gracias a usted. Recuerde, estamos en Universo Pyme Periodismo Útil. Hasta la próxima.